tenemos al doctor Warner Alpizar. El doctor es bachiller y máster en biología con énfasis en genética y biología molecular por la Universidad de Costa Rica, así como doctor en biología del cáncer, título obtenido en la Universidad de Bergen en Noruega. Entre el 2010 y el 2012, nuestro invitado emprendió un desafío con pasión y entrega. Cruzó fronteras de Costa Rica nuevamente para llevar a cabo un postdoctorado en el prestigioso Hospital Universitario de Copenhague, Dinamarca. Allí, entre laboratorios de vanguardia y mentes brillantes, sumó conocimientos, experiencias y, por supuesto, dejó su huella. Ahí estudió el papel que juega la bacteria Helicobacter pylori en la expresión de moléculas relacionadas con la invasión y metástasis del cáncer gástrico. Actualmente es profesor catedrático en el Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina, también como docente del posgrado de Ciencias Biomédicas y Especialidades Médicas de la UCR e investigador en el Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas de la Universidad de Costa Rica. También, desde el 2018, es organizador y coordinador del famoso curso Aspectos de la Biología y Bioquímica del Cáncer. Hay trayectorias que por sí sola cuentan y la del Dr. Warner Alpizar es una de ellas. Y el día de hoy es un honor para nosotros tenerla acá para conocer a la persona detrás de la ciencia. Nos emociona mucho poder conocer esta faceta que a veces no conocemos desde internet, desde un salón de clases y que a veces no nos cuentan. Bienvenido, doctor. No, muchas gracias por venir a explorar la vida personal de las personas. Creo que es importante, la verdad. Doctor, pero antes de empezar con las preguntas serias, yo le quiero preguntar, ¿cuál es su canción favorita? Mi canción favorita, hijo de pucha, tengo muchas, la verdad. No sé, me gusta mucho Imagine de John Lennon. Para mí tiene mucho significado y realmente a mí me gusta mucho, pues evidentemente la música en general, pero creo que cuando llega al alma, creo que esa es una canción que en definitiva tengo que decir que me gusta mucho. Una de las características de John Lennon con sus letras. Sí, totalmente. Es lleno de significado, lleno de denuncia social y de crítica, y yo creo que al final el arte sirve también como una forma de denunciar cosas y de criticar cosas y de hacer llamados a la gente. Bueno, muy bien. Muchas gracias por esa pregunta y podemos escucharla tal vez de fondo. Doctor, pero ahora sí, para adentrarnos un poco más, para entender el hoy hay que devolvernos un poco al pasado. Si nos ponemos a pensar un poco en el Warner de niño, ¿siempre quiso ser biólogo o cuál era esa profesión soñada? Sí, ahí siempre quise ser científico. Y yo tenía una inclinación por la ciencia natural. Y desde que yo me acuerdo, mi materia favorita siempre fue ciencias en la escuela. ¿Y qué tal le iba? Súper bien, súper bien. No, sin duda. Y hay cosas que yo no recuerdo, pero mi mamá me dice a mí que cuando yo tenía 4 años, si me preguntaban que yo qué quería hacer, yo quería ser científico. Quise ser astronauta, quise ser científico. Y bueno, los astronautas sí, ando en la luna casi siempre, pero al final la ciencia sí, siempre estaba allí. Sí. Muy bien. ¿Y usted era de esos niños que jugaban con los animalitos, con los bichitos, o no se centraba en esa parte? Totalmente, de hecho, porque yo crecí en zona rural. Entonces, mi mamá puede dar fe de que lo que voy a decir no es mentira. Yo salía de la casa en algún momento del día y volvía en algún momento del día, no sé cuántas horas después, y mi mamá ni se preocupaba por dónde yo estaba. Que a veces uno decía, pucha, ¿cómo no me pasó algo, verdad? Porque me pudo haber desde picado una culebra hasta perdido. Yo andaba toda la vida con mi primo, allí pescando, buscando orquídeas y siempre afuera, siempre afuera. Pero ahí tenía la posibilidad, vivía en zona rural. Sí, claro, el espacio lo permitía. Doctor, y hablando un poco de estos recuerdos de niñez, ¿hay alguno en particular que usted diga, a mí esta situación, esto que pasó me marcó y que repercuta un poco en lo que usted es hoy como persona? Pues realmente yo no recuerdo de una situación en particular que me marcara, sinceramente. Tal vez, podría tal vez pensar en que mi papá era y es un agricultor, no tuvo más que primaria y él siempre le ha gustado el bosque. De hecho, los domingos era muy común que él se fuera con algunos de mis primos ya más grandes que yo a caminar por el bosque. Y
Pues tal vez creo yo que es eso, la inclinación hacia la ciencia. Recuerdo un momento gracioso, digamos, de mi contacto con la naturaleza. Tenía yo 3 años, 4 años y medio, y eso son de esas cosas que tal vez que sí quedan grabadas, que mi papá me llevó a ver el nido de unos pajarillos, por lo menos en Zarcero, donde yo crecí, les dicen soterré, y yo no sé por qué, a mí se me ocurrió que quería tocar el pichoncillo que estaba ahí metido, y mi papá posiblemente sabía lo que iba a suceder, pero no me dijo. Y entonces yo lo toco y el pajarillo, seguro en el afán de comer, me mordió, me picó. Entonces yo lloré bueno, como si no hubiera mañana, ¿verdad? Y tal vez es eso, mi contacto con la naturaleza, que tal vez recuerdo así como desde los 3 años y medio, 4, que no se me olvida. Sí, muy bien. Y esto nos refleja justamente lo que le preguntaba, ¿verdad? La persona que usted es hoy y este acercamiento que tuvo. Y tal vez si damos un salto en el tiempo, al llegar a la etapa universitaria, que es todo un cambio, ¿verdad? Y muchos de sus estudiantes tal vez lo atraviesan y todo. ¿Cómo llegó usted a la Universidad de Costa Rica? Porque a veces esta travesía de todo, entrar a una universidad pública, que prepararse para un examen, que no sabes lo que te van a preguntar, es todo un dilema. Para mí era un doble dilema y un doble reto, yo debo decir. Toda mi familia era agricultora. Y mis abuelos se oponían mucho a que yo estudiara. Yo era de la generación, bueno, o más bien, yo del lado materno era el primer nieto, del lado paterno ya había más. Pero cuando yo dije que yo quería estudiar, que ir a la universidad, eso fue un poco controversial en mi familia. Entonces ya de por sí tuve que romper con la idea de que trabajemos en la finca, que aquí hay vacas y que si vos trabajas con nosotros, todo va a salir bien, vas a poder ahorrar y vas a poder comprarte tu finca y etcétera. Y yo, no, es que yo quiero estudiar. Entonces ya eso implicó que mi abuelo tuviera algunos altercados con mis papás, que cómo me iban a dejar estudiar a mí en la universidad, que yo no iba a llegar a nada, que iba a desperdiciar el tiempo, pero yo tenía clarísimo que yo quería estudiar. Segundo, la parte económica, esa pues a mis papás no les iba terriblemente mal, pero tampoco les sobraba. Entonces uno llegaba a la universidad con lo contado, ¿verdad? Y eso también, otro reto era que yo tenía que venirme, bueno, primero empecé en la sede de Occidente, de Zarcero eso eran 25 kilómetros, entonces tenía que ir y venir en bus, hasta que finalmente un día le dije a mi papá que yo necesitaba más tiempo para estudiar. Y mi papá siempre ahí medio desconfiadillo, ¿verdad? Entonces me decía, seguro te querés ir a vivir a San Ramón para salir de fiesta y demás. Ya algo conocía de más o menos cómo era uno, ¿verdad? Pero igual, ¿no? Yo verdaderamente era que necesitaba más tiempo. Entonces hicimos un trato. Y el trato era, vos te vas, o él me dijo, yo le dije, yo me voy. Y si yo mejoro mis notas, usted me deja seguir allá alquilando un cuartito o lo que sea. Y si no, pues yo me devuelvo. Y no, sí funcionó. Ya después tenía que venirme para San José, alquilar un apartamento, todo eso tiene su complejidad. En definitiva, si no hubiera sido por la universidad pública, en este caso por la UCR, yo no hubiera podido estudiar, sin duda alguna. Claro, ¿y cómo fue esa experiencia de enterarse que había sido admitido en la universidad? Bueno, bien, pero mal, porque cuando yo entré a la universidad yo quería estudiar biología y no me admitieron en biología. Entonces, evidentemente uno se frustra ahí un poco, pero es que yo quiero estudiar biología, etc. Sin embargo, yo había puesto mi segunda opción, enseñanza de las ciencias. Pero yo consideraba que ok, ciencia, sí, pero yo consideraba que tal vez yo no era buen profesor. En ese momento yo decía, yo seguramente no sirvo para ser profesor. Y además yo quería hacer biología, en ese momento yo quería ser biólogo de campo incluso, por la inclinación que venía de la naturaleza y todo. Y así pasó. Al final de cuentas, la vida y el viento sopla y si uno se deja llevar por el viento, termina de repente en otro. Entonces yo, ¿qué me iba a imaginar que yo iba a trabajar con cáncer? Eso no era lo mío. Pero bueno, así fue como de poco a poco fue ocurriendo, digamos. Y bueno, usted usa la palabra clave. Si uno se deja llevar por el viento, ¿verdad? Puede terminar hasta en otro país, como le sucedió a usted. Pues sí. ¿Cómo llegó a estudiar específicamente en otro lado donde la cultura es diferente, específicamente en Noruega? Pues al final es eso, es estar receptivo y abierto. Yo siempre, no sé por qué la verdad, pero yo tenía como muy claro lo que yo quería. Desde que ya empecé a estudiar biología, ya yo sabía que eso era
y nunca tuve dudas. Y después, cuando ya estaba cursando el bachillerato, yo sabía que quería seguir con la maestría y no tenía dudas de lo que yo quería seguir o hacer. Y ya en el camino de la maestría yo dije, yo me voy, yo quiero ser acá. Bueno, de hecho me soñaba con ser académico aquí en la UCR, o sea, yo vivo mi sueño todos los días, realmente. ¿Por qué sucede? Bueno, yo igual quería irme, pero sí tenía muy claro de que quería irme a Europa y siempre quise experimentar la parte cultural de un país donde fueran un poco diferentes a nosotros. Eso me llamaba la atención. Tampoco tan diferentes. Yo no me hubiera ido a Asia posiblemente, pero a los países nórdicos me interesó. Y al final yo lo que hice fue buscar todas las opciones que había y la que fuera, la que surgiera, la que fuera más viable, terminó siendo Noruega al final de cuentas. Fue también porque hubo un profesor de la Universidad de Bergen en Noruega que vino a hacer un sabático por acá y él fue el que me sugirió la posibilidad, me dijo de que habían becas y me ayudó en el proceso de aplicación de la beca, etcétera. Entonces al final él influyó mucho. En paz descansa ya. Fue mi tutor, pero influyó mucho. Y bueno, al llegar a esta experiencia como usted lo expresa, añoraba también de encontrarse con una nueva cultura, más allá de lo académico, ¿cuál fue el regalo más grande que le dejó esta experiencia? Conocer personas completamente con una forma cultural, con formas de ser diferentes. Para mí eso fue bastante enriquecedor. Ver que las personas tienen formas de pensar y de ser que no necesariamente son las que nosotros tenemos. Y a veces la gente piensa que es que nosotros somos cool o chivas y los otros son fríos y aburridos. No, son solo formas de ser. Haber vivido eso, para mí es casi como, otra vez, yo lo ligaba de alguna manera siempre a conciencia. Esto es un experimento social. Yo estoy viendo otro comportamiento. Yo los analizo y los entiendo para tratar de incorporarme yo en su rol. Y eso era importante porque si vos no entendés por qué ellos son como son y pretendés que sean como yo soy, pues va a ser muy difícil mezclarse con ellos. Y eso lo viví porque tenía, de hecho, un colega, ex compañero de la universidad aquí en Costa Rica, que también se fue allá un par de años después que yo, y ese sufría mucho porque él no entendía por qué eran así. Yo le decía, es que no tenés que pensar que tienen que ser como vos, más bien entenderlos vos. Entonces, para mí, una parte muy interesante fue irme a un lugar donde tuve que hacer amigos nuevos, comida nueva, formas de ser diferentes, todo era diferente. Para mí fue casi como arrancar la vida otra vez. Claro. ¿Y siente usted que Warner encontró su lugar ahí o siempre existió la necesidad de querer volver a Costa Rica? Warner encontró su lugar ahí, pero nunca se olvidó de dónde vino. Entonces yo siempre pensaba en qué bonito era que lo que yo podía haber aprendido y con la formación que me dieron, yo quería retribuirlo. Por eso volví, porque al final la posibilidad de quedarse existía. Warner encontró un lugar allí y se sentía cómodo y satisfecho, pero también pensaba a mí la Universidad de Costa Rica me dio lo que hoy día soy y yo sentía la necesidad de volver a retribuir. Entonces al final creo que eso marca la diferencia, que uno se acuerde de dónde vino. Claro. Siempre hay momentos, experiencias y lugares, como usted nos comenta, que marcan, ¿verdad? Que marcan la vida. Tal vez sería bueno o sería muy bonito que usted nos pudiera comentar, tal vez como puntualmente, personas que hayan marcado su camino, este camino de construir y alcanzar sus sueños para llegar a lo que es el día de hoy. ¿Quiénes serían esas personas? Sean amigos, familiares. Pucha, qué difícil, porque yo creo que todo el mundo. Es decir, los que te ponen obstáculos te hacen una persona más fuerte. Entonces hasta eso hay que agradecerles. Los que te dijeron no podés, te va a costar, no te vayas. Yo creo que esa gente contribuye mucho. Depende de cómo uno lo toma, porque si uno lo toma así como tienen razón, ahí queda. Pero si lo toma con voy a demostrarles que no,
pues súper. Pero de la gente que contribuyó positivamente, yo creo que no podría dejar de lado y no mencionar a la persona que yo creo que es mi madre académica, se llama Rafaela Sierra. Esa es una profesora pensionada de acá de la Universidad de Costa Rica y fue la que me brindó la posibilidad de ser lo que soy, porque me dio la oportunidad de trabajar con ella en sus proyectos como asistente. Después, cuando ya yo pensaba hacer la maestría, yo decía, ¿cómo le digo que yo quiero hacer la maestría con ella? Y bueno, pues al final ella se adelantó y me dijo, Werner, ¿querés hacer la maestría? Pero después, cuando el profesor noruego vino a Costa Rica a trabajar con ella en ese periodo sabático, ella fue la que, entre comillas, negoció con el profesor para que yo fuera la moneda de cambio en el marco de un proyecto colaborativo de investigación. Fantástico, es decir, ojalá siempre uno pudiera ser moneda de cambio de esa forma. Sin duda tengo que agradecerle. Y las personas que me recibieron allá, que me dieron la oportunidad, pero sí, evidentemente mi familia pesa un montón porque, como yo le mencionaba, hubo mucha resistencia para que yo estudiara en el lado familiar, y mis dos padres insistieron en, si eso es lo que él quiere, vamos a dejarlo que estudie. Y mis hermanas, porque mis hermanas al final también tuvieron que pagar un poco el hecho de que la economía tal vez no daba para todos y entonces ellas a veces tenían que comprometer algunas cosas en algunos momentos específicos para que Werner pudiera seguir. Y bueno, ahora yo también valoro mucho eso. Entonces, pucha, creo que eso es un poco hasta egoísta mencionar personas, pero como repito, los que al final le pusieron obstáculos a uno son importantísimos, porque uno, como yo, así de terco como soy, decía, no, yo les voy a demostrar que están equivocados. Y así fue. Claro, y bueno, ahorita que entendemos un poco más de dónde viene toda esta parte de ese deseo de estar en constante aprendizaje y ayudar a otros a aprender, nos refleja un poco toda esta trayectoria suya. Pero ahora tal vez nos interesa saber, fuera de la universidad, cuando usted no está investigando, quién es y qué hace Werner en su tiempo libre, cuáles son sus hobbies, en qué lo invierte. Bueno, a mí me gusta mucho pasar tiempo escuchando música, me gusta la lectura, me encanta la fotografía desde siempre, pero empecé como que formalmente a desarrollarla y a tomarle así como seriedad bueno, en la pandemia, cuando uno no tenía nada otra cosa que hacer. Soy una persona que le gusta conversar con todo el mundo. Yo rápidamente entablo conversación con quien sea. No soy mucho de salir, yo no salgo tanto al cine. Antes iba mucho al estadio, ahora ya no tanto por un poco de desilusión de mi equipo, pero yo generalmente paso, sí, o sea, trato de lugares tranquilos, con gente con la que me siento bien, tomar café, soy un amante del café, y levantarme temprano cuando estoy en la playa. Yo no soy de las personas que le gusta estar cuando todo el mundo está allí en la playa, me gusta estar antes porque es cuando uno escucha los sonidos de la playa y huele la playa y caminar alrededor de la playa y ver los amaneceres. Ya el atardecer no me gusta tanto, no porque no me guste, sino porque hay mucha gente para mí ya como que... Pero bueno, es natural. Pero sí, soy de los que madruga cuando está en la playa, porque además para hacer fotos también me gusta estar temprano. Me gusta la montaña. ¿Cuál ¿sí? área de la fotografía es su favorita? Porque tenemos diferentes estilos, ¿verdad? El paisaje, me gusta el paisaje y el paisaje en general, el paisaje urbano y el paisaje natural es lo que más me gusta. Pero por ahí de poco a poco me está interesando un poco el retrato. No he empezado por allí, pero sí, paisaje. ¿Y qué le llamó la atención del retrato? Que particularmente es relacionarse mucho con la persona que está al frente. Eso, es encontrar lo que siente la persona en su forma en sus facciones. Es tratar de retratar el ser de alguien en una fotografía y eso no se logra tan fácil. Yo no lo he intentado así como seriamente, pero cuando lo veo, realmente
yo veo a veces retratos que transmiten emociones, que transmiten verdaderamente algo, y uno lo siente. Y entonces yo digo, qué cargas, qué bien. No sé si algún día lo lograré, porque evidentemente pues, hay que tener alguna habilidad también, pero ciertamente en fotografía la práctica también hace al maestro. Entonces, esperemos que incursione mucho por esta parte y también para desarrollar esta área de conexión con las personas, ¿verdad? Doc, una pregunta. Ciertamente cuando tenemos como seres humanos estos momentos de soledad o de que no nos sentimos bien, cada persona lo maneja diferente, ¿verdad? ¿Cómo lo hace Warner? ¿Cuáles son sus estrategias para cuidar su salud mental en un proceso como la investigación también, que a veces es como desgastante, y en la vida personal? Sí, en la investigación uno tiene que ser muy, yo diría, tolerante, resiliente, porque es cierto que en la investigación la mayoría de las veces los experimentos salen mal. Y yo creo que al final uno aprende también a que en la vida las cosas pueden salir mal, así como los experimentos salen mal. Yo lo asumo como, ok, esto me salió mal ahora, pero lo intentaremos de vuelta. Es decir, hay un duelo por allí, donde uno si tiene que llorar, llora, si tiene que gritar, grita, pero yo creo que yo lo asumo como, va a haber este periodo de duelo y después intentaré de vuelta o no intentaré porque ya sé que no va para ningún lado. Creo que yo lo que trato es de interiorizar por qué ocurrió, analizar los pros, los contras de por qué eso es como es y tratar de, en la medida de lo posible, de analizarlo con cabeza fría para entonces dar el paso que sigue. Eso significa que también necesito tiempo para pensar, y para pensar sí necesito a veces estar un poquito solo. Entonces de esa forma lo asumo. Muchas veces yo salgo a sacar fotografía y mientras estoy esperando el momento perfecto para, o lo que yo considero que es perfecto para, estoy pensando, estoy analizando cosas. Entonces el estar afuera en la naturaleza, en la mañana, solo, me ayuda. Creo que necesito tiempo para pensar y eso es como lo hago. Claro, es una conexión que no muchas personas logran y es valioso también. Y ahorita, pues justamente en relación a esta palabra, creo que en esta entrevista hemos conocido que su vida se relaciona mucho por conexiones con personas, con lo que le apasiona. Y algo que es una duda que tal vez tenemos, y es ¿por qué usted se interesó tanto en el cáncer? ¿Cuál fue ese momento, esa experiencia que lo llevó a usted a concentrarse específicamente en eso? Fue otra vez observación científica, yo creo, pero todo surge porque yo empiezo a entender que el cáncer es algo tan complejo que a mí me maravillaba el hecho de yo decía, pero ¿cómo esto puede ocurrir? Es decir, ¿cómo es que se desarreglan las células tan profundamente, pero es un desarreglo perfecto? Es decir, empiezan a funcionar de una forma casi como la versión 2.0, que no nos conviene a nosotros, pero yo digo, esta reprogramación es tan increíble y además es algo tan complejo que otra vez impactó fuerte sobre mi lado científico. Yo quiero entender más de esto. Y bueno, pasan los años y uno sigue leyendo y al final siempre termina con la conclusión es, todavía no sé, todavía no entiendo, todavía... Entre más entendemos, más interrogantes tenemos. Pero, ok, todo inicia por esa inclinación científica mía. Pero después también, cuando ya uno empieza a ver familiares que mueren de cáncer, personas que sufren porque sus familiares tienen cáncer, personas que no comprenden por qué les dio cáncer y tienen sentimientos de culpa, por qué a mí, qué hice yo mal, ya la parte social empieza también a impactar. Y la parte científica me llevó al cáncer, pero hoy día me mantiene en el cáncer la parte social. Yo no puedo dejar o pasar desapercibido ante el dolor de la gente, sobre todo porque entiendo que el cáncer es algo muy difícil de tratar, pero también viendo lo que hacemos en Costa Rica siento que no hacemos suficiente. Es decir, podemos salvarle la vida a más gente si mejoramos la forma en la que manejamos
el cáncer. Entonces hoy día me mueve mucho. De hecho, últimamente me mueve mucho la salud pública, porque siento que tenemos que mejorar como país para darle más vida y mejor calidad de vida a la gente que tiene cáncer. Y creo, a partir de los ejemplos de otros países, que se puede hacer, pero tiene que haber voluntad. Entonces, de ahí que me he involucrado mucho en generar conversación. Claro, qué importante alrededor. es rescatar esta parte social de la ciencia y también entender, como dice usted, que no podemos ser ajenos al dolor. Y ahora, tal vez como para entender un poco en la parte de investigación, ¿cómo resumiría usted en una frase cortita qué es para usted o qué representa para usted investigar? Para mí investigar significa pasión, gusto. Es para lo que yo creo que yo crecí. Es decir, porque mi inclinación por la ciencia siempre ha estado. Entonces, para mí, investigación es, digámoslo así, el modo de vida. Yo no sé qué haría yo si no hiciera investigación y si no divulgara ciencia. Porque eso es algo que yo descubrí. Yo no sabía que yo, aparte de la pasión que me genera hacer investigación y lo bonito que siento al hacer investigación, me genera una igual satisfacción divulgar la investigación. Cuando yo veo a una persona que entendió algo que yo le dije y dice, ok, nunca había entendido por qué, eso me gusta. Por eso al final yo a veces digo, tal vez debía haber estudiado comunicación o tal vez debería hacerlo en algún momento, por lo menos tener las bases, porque sí me mueve. La ciencia me impulsó y sin duda me genera gusto, es un estilo de vida, pero hay que divulgarla. Ahora que recurrimos un poco de su vida actual y pues de lo que vio en temas de estudio, vamos a devolvernos un momentito al pasado y si usted tuviera que conversar con el Warner de 10 años, ¿qué le diría en este momento? Lo lograste. Nunca, o sea, es decir, tampoco puedo decir ya logré todo lo que quería, jamás. Eso sería quizá estancarse y no. Pero sí le diría lo que hace 10 o 15 años te propusiste, lo lograste. Y eso, para mí significa mucho. Por el contexto, digamos, por ese antecedente familiar del que yo vengo, lo lograste. Claro. Y bueno, tal vez ahora como para cerrar en esta entrevista, ¿qué mensaje le daría usted a una persona estudiante, ya que usted pasó por las aulas también, que sueña con lograr tanto en la ciencia, que sueña con poder hacer un cambio? Que para construir lo que uno quiere, tiene que ser persistente, resiliente, tiene que ser paciente y tiene que escuchar a las demás personas, ya sea para fortalecerse uno o para descartar algunas cosas que uno cree. Es decir, uno se ve en el espejo, pero físicamente y no intelectualmente. Entonces hay que saber escuchar a la gente también para construir la personalidad de uno. En esto de ser científico, uno no puede lograr las cosas de ayer para hoy. En ciencia eso es imposible. Entonces hay que ser persistente. Me preocupa un poco que las generaciones actuales todo lo quieren ya. Y entonces cuando yo hablo, y ya me ha pasado, estoy hablando con los estudiantes, con los muchachos jóvenes, y se les nota que todo lo quieren ya. Entonces yo le digo, tenga calma. O sea, las cosas llegarán si usted las persigue, pero no van a llegar ya. Entonces yo les diría eso. Pasito a pasito se van construyendo las cosas. Y no se deje desanimar si usted tiene claro lo que quiere. Pero también escuche, porque la gente lo redirecciona a uno. Están los que hablan, digamos, en negativo y los que hablan en positivo. Y a los dos hay que escucharlos. Entonces, pues sí. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos y por permitirnos entrar en esta parte que no conocemos y justamente reconocer a la persona que está detrás de la ciencia.
Con todo gusto. Muchas gracias por el espacio. Bueno, nos vemos en un nuevo episodio con un nuevo personaje que nos estará acompañando y esperamos que nos sigan sintonizando.